Usted sabe lo que es escuchar algo que no debía escuchar, ¿verdad? Ese momento en que el silencio se rompe con una verdad que nadie tuvo el valor de decirle a la cara. Cierre los ojos e imagínese conmigo. La madrugada, el olor a tierra húmeda entrando por la ventana entreabierta, el crujir de la madera vieja de esta casa que construyó mi abuelo con sus propias manos. Y una voz que yo amaba, diciéndole a alguien en el teléfono lo que jamás debí escuchar. Si él no puede más, la tierra queda con quien sabe manejarla. Me quedé inmóvil en el pasillo, la mano todavía apoyada en la pared de adobe, los pies descalzos sobre el piso de piedra fría. No respiré, no me moví. Solo escuché cómo 12 años de soledad, cuidadosamente construida, se convertían en 3 segundos en el combustible más frío y más peligroso que he sentido en mi vida. Mi nombre es Sebastián Ríos Almendaris. Tengo 54 años y soy dueño de la hacienda Los Almendros, en las montañas de Oaxaca. 1.200 hectáreas de café, cacao y tierra roja que mi familia cultivó durante 3 generaciones. Una casa grande, sólida, perfumada de madera y jazmín. Una vida que cualquier hombre envidiaría. Y hasta esa noche creí que también tenía amor. Valentina Solórzano llegó a mi vida hace 18 meses, en una cena de negocios en la ciudad. 42 años, familia de abolengo venida a menos, hermosa como una promesa de lluvia en época de sequía. Me miró con esos ojos castaños profundos y algo en mí, algo que llevaba años dormido, despertó con una sacudida. Empezamos despacio. Luego, sin que yo lo planeara, ella ya estaba aquí, en Los Almendros, conociendo cada rincón de la hacienda, cada árbol, cada trabajador por nombre. Y yo, el hombre que juró nunca repetir el error de su padre, pedí su mano. Mi padre, don Aurelio Ríos, el hombre más honrado y más ingenuo que conocí. Lo vi entregar todo a una mujer que solo amaba el papel con su firma. Cuando ella se fue, se llevó la mitad de las tierras del sur y le dejó una deuda que lo mató 3 años después. No de enfermedad, sino de vergüenza. Yo tenía 17 años y lo enterré prometiéndome a mí mismo que jamás, jamás sería tan ciego. Y sin embargo, esa noche, de pie en el pasillo oscuro, escuché la voz de Valentina continuar, suave y calculada, mientras yo me convertía en hielo por dentro. El notario ya revisó los documentos. Si el matrimonio se concreta antes de que él formalice el testamento nuevo, la ley favorece a la cónyuge. Solo necesitamos tiempo, Rodrigo. Paciencia. Rodrigo, su primo, el hombre que siempre me miró con esa sonrisa demasiado amplia y los ojos demasiado ocupados calculando. Me alejé del pasillo sin hacer ruido. Volví a mi cuarto. Me senté en el borde de la cama, esa cama enorme que había empezado a imaginar compartir, y permanecí así hasta que el amanecer pintó de naranja las montañas. No dormí, no lloré. Pensé, porque soy hijo de mi tierra. Cuando el suelo se abre bajo los pies, uno no cae. Uno busca dónde plantar los talones. Y entonces llegó la idea, no como un impulso, como un plan. Si Valentina creía que yo podía quedar incapacitado, que así fuera. Que me viera vulnerable, dependiente, sin control de la hacienda. Que creyera que el momento que esperaba había llegado. Y desde esa silla, desde esa debilidad fingida, yo observaría a ella, a mis hermanos, a todos los que rondaban Los Almendros con ojos de herencia. Y encontraría la verdad. Lo que no calculé, lo que ningún hombre en su sano juicio podría haber calculado, es que la verdad más importante no estaba en los documentos de Valentina ni en los teléfonos de mis hermanos. Estaba en los ojos de una mujer que llevaba 12 años sirviéndome el café con 2 azúcares, sin que yo jamás le hubiera preguntado su nombre completo. Pero eso usted lo irá descubriendo conmigo. Si esta historia le llegó al corazón, le pido que se suscriba a este canal ahora mismo, porque lo que viene, la traición, el silencio y el amor que nunca esperé encontrar, es una historia que no querrá perderse. Haga clic en suscribirse y active la campanita.
Yo le prometo que cada capítulo valdrá cada minuto de su tiempo. Continuemos. Hay decisiones que uno toma en caliente y se arrepiente al amanecer, y hay decisiones que nacen en el frío de la madrugada y se vuelven más sólidas con cada hora que pasa. Esta era del segundo tipo. A las 6 de la mañana, cuando Carmela, la cocinera de la hacienda, ya golpeteaba ollas en la cocina y el olor a café recién colado empezaba a llenar los corredores, yo ya había tomado la decisión completa. No faltaba más que un cómplice. Llamé a don Evaristo Mendoza a las 7 en punto. Don Evaristo tiene 71 años, 40 de los cuales los ha pasado siendo el médico de la hacienda y el único hombre fuera de estas montañas al que yo llamo amigo. Llegó a Los Almendros cuando yo era un muchacho. Atendió la agonía de mi padre, celebró mis primeras cosechas. Si hay alguien en este mundo que conoce mis miedos y no los usa en mi contra, es él. Cuando le expliqué el plan, hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Sebastián, dijo al fin con esa voz grave que usa cuando quiere sonar como padre, lo que me estás pidiendo es que mienta. Le estoy pidiendo que me ayude a descubrir la verdad. Otro silencio. ¿Qué tan seguros estás de lo que escuchaste? Tan seguro como estoy de que mi padre murió de lo mismo. No dijo más. Llegó a la hacienda 2 horas después con su maletín negro de siempre y esa expresión seria que usaba para las malas noticias. Nos encerramos en mi biblioteca, la habitación más aislada de la casa, con paredes de libros que absorben las palabras, y diseñamos juntos cada detalle. El accidente sería una caída del caballo, plausible, conocida, sin marcas visibles que contradijera el diagnóstico. Don Evaristo hablaría de una contusión severa en la columna lumbar, con posible daño neurológico leve que limitaría mi movilidad por tiempo indefinido. Nada permanente en el papel, pero suficiente para justificar una silla de ruedas, la delegación de decisiones administrativas y, lo más importante, la sensación colectiva de que Sebastián Ríos Almendaris ya no tenía el control firme de su hacienda. «Necesitarás a alguien que sepa», dijo don Evaristo, inclinado sobre su libreta de notas. «Alguien de confianza adentro de la casa. Por si las cosas se complican», pensé. La lista de personas en las que confiaba dentro de Los Almendros era más corta de lo que debería ser a mis 54 años. Mis 2 hermanos mayores, Gonzalo y Rafael, ya habían demostrado esa noche, sin saberlo, que no merecían estar en esa lista. El capataz, don Isidro, era leal a la hacienda, pero hablador como un mercado en domingo. Carmela, la cocinera, era discreta pero con memoria de elefante y lengua de loro cuando quería. Y entonces pensé en Paloma. No sé por qué su nombre llegó primero. Quizás porque llevaba 12 años en esta casa sin causar ni un solo problema. Sin chismes, sin quejas, sin ausencias injustificadas. Paloma Vázquez. Eso decía su expediente, que nunca había leído con atención. Era la encargada del servicio interno, la que organizaba las habitaciones, supervisaba la limpieza y aparecía silenciosamente con el café en el momento exacto en que uno lo necesitaba, sin que nadie se lo pidiera. Una mujer que sabía cuándo estar y cuándo desaparecer. Ese es un talento más raro de lo que parece. Hay una empleada, le dije a don Evaristo, 12 años en la casa, no ha dado motivo de desconfianza ni una sola vez. ¿La conoces bien? La pregunta me detuvo. ¿La conocía? Sabía que preparaba mi café con 2 azúcares. Sabía que usaba el cabello recogido y que caminaba sin hacer ruido. Sabía que cuando algo estaba mal en la casa, una gotera, una lámpara fundida, una ventana que chirriaba, ella lo reportaba antes de que yo lo notara. Pero su historia, su familia, sus sueños o sus dolores, no sabía nada. Lo suficiente, respondí, aunque en ese momento sentí el peso de la mentira. Don Evaristo me miró por encima de sus lentes, con esa expresión que tiene cuando sabe que no está recibiendo la verdad completa, pero decide no insistir. Bien, habla con ella antes del accidente. Necesitas al menos un par de ojos que sepan lo que realmente está pasando. Esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar detrás de las montañas y el olor a tierra caliente se mezclaba con el jazmín del corredor, busqué a Paloma en la cocina.
Estaba de espaldas, acomodando tazas en el aparador. La llamé por su nombre. Quizás la segunda o tercera vez en 12 años que lo hacía con esa intención, no como instrucción, sino como convocatoria. Se dio vuelta. Y por primera vez, aunque entonces no lo supe reconocer, la vi. No la empleada eficiente, no la figura silenciosa de uniforme oscuro. La vi a ella. Los ojos color miel quieta, las manos que dejaron de moverse, y algo en su expresión, no miedo, no sorpresa, sino una especie de atención total, como quien lleva mucho tiempo esperando ser llamado por su nombre de verdad. Le expliqué lo estrictamente necesario, que iba a fingir un accidente, que necesitaba que ella siguiera trabajando con normalidad, que observara y que si veía algo que le pareciera extraño, me lo dijera solo a mí. Paloma no hizo preguntas, no pidió explicaciones. Solo me miró fijo unos segundos y dijo, con esa voz baja que tenía como agua corriendo sobre piedras: «Entendido, don Sebastián. Puede contar conmigo». Y en ese momento, sin que yo lo supiera todavía, acababa de sellar algo mucho más grande que un pacto de discreción. El accidente ocurrió un martes. Escogí el martes porque es el día más ordinario de la semana, sin la carga del lunes ni la expectativa del miércoles. Un martes no levanta sospechas. Un martes es solo otro día en el que algo puede salir mal. Salí a caballo a las 7 de la mañana, como de costumbre. Don Isidro me vio partir desde la caballeriza y 2 peones me saludaron al cruzar el portón. Crucé el potrero del norte, llegué hasta el límite del cafetal donde los árboles empiezan a espesarse, y allí, sin testigos, en el silencio fragante de la montaña, me bajé del caballo con cuidado, até las riendas a una rama baja y me senté en el suelo. Esperé 20 minutos, luego solté al caballo, me eché tierra en la ropa, me golpeé la rodilla contra una raíz con suficiente fuerza para que la magulladura fuera real, y grité. Don Isidro llegó primero, con 2 peones. Luego Carmela, que oyó el alboroto desde la cocina. Don Evaristo llegó en su camioneta a los 30 minutos exactos. Habíamos coordinado hasta eso. Lo que no coordiné fue la expresión de Valentina. La vi llegar corriendo desde el corredor principal, el cabello suelto, los pies apenas calzados, el vestido de mañana arrugado. Y durante los primeros 3 segundos, solo 3, creí que había cometido un error colosal, porque en esos 3 segundos su cara era puro terror. Los ojos abiertos, la mano sobre la boca, el color abandonando sus mejillas. Pero duró 3 segundos. Luego, como si alguien cambiara un interruptor detrás de sus ojos, la expresión se acomodó en algo más controlado, más calculado. Una preocupación escenificada, perfectamente proporcional, el tipo de emoción que se practica frente al espejo. Y yo, tendido en el suelo fingiendo dolor, con la espalda cubierta de tierra roja de mis montañas, entendí que había tomado la decisión correcta. Don Evaristo hizo su trabajo con la seriedad de siempre. Habló de la columna, de los nervios, de la necesidad de reposo absoluto y observación. Ordenó la silla de ruedas con una naturalidad que me hizo admirarlo en silencio. Nadie dudó, nadie preguntó demasiado. Hay algo en la bata blanca de un médico viejo que cierra las bocas y abre los corazones. Me instalaron en mi habitación. La cama, la ventana con vista al jardín, la mesita de noche con agua y medicamentos de utilería. Don Evaristo me dejó instrucciones reales para el dolor de rodilla genuino y una mirada larga antes de salir que decía: «Ya empezó, no hay vuelta atrás». Valentina se quedó a mi lado toda la mañana. Fue la mañana más difícil de todo el plan, porque ella era buena en esto. Se sentó en el borde de la cama, tomó mi mano entre las suyas, me habló con esa voz suave y preocupada que había aprendido a amar. Me preguntó si tenía dolor, si quería que llamara a alguien, si prefería que se quedara o que me dejara descansar. Preguntó todo lo que preguntaría una mujer enamorada, y yo respondí todo con media sonrisa cansada, los ojos entrecerrados, el papel del hombre herido tan bien estudiado como el de ella. Somos muy parecidos, pensé, y eso me entristeció más que cualquier traición. A media tarde,
Cuando Valentina salió con el pretexto de hacer unas llamadas, fue Paloma quien entró, sin ruido, con el café, 2 azúcares y una galleta de piloncillo en el platillo. Lo dejó en la mesita de noche sin decir palabra, pero antes de salir se detuvo un instante con la mano en el marco de la puerta y dijo sin voltearse: «Esta mañana, antes del accidente, llegó un hombre a la entrada de servicio. Preguntó por la señorita Valentina. Ella lo recibió en el patio trasero durante 15 minutos. No es la primera vez que viene. Se fue, sin drama, sin énfasis, como quien reporta el clima. Yo me quedé mirando el café. 2 azúcares, caliente, en su punto exacto. Y pensé que hacía 12 años que alguien en esta casa sabía exactamente cómo quería mi café, sin que yo jamás lo hubiera pedido de esa manera. Que alguien me observaba con la suficiente atención como para saber lo que necesitaba antes de que yo lo supiera. Y que ese alguien no era la mujer que llevaba mi anillo de compromiso en el dedo. Hay personas que se vuelven invisibles por necesidad, no porque sean grises o insignificantes, sino porque aprendieron muy temprano que la invisibilidad es la única forma segura de observar el mundo sin que el mundo las lastime. Paloma Vázquez había perfeccionado ese arte. Lo que nadie en la hacienda Los Almendros sabía, lo que yo mismo tardé demasiado en descubrir, es que detrás de ese uniforme oscuro y esos pasos silenciosos vivía una mujer con una memoria prodigiosa y una capacidad de observación que habría avergonzado a más de un detective. Ella me lo contó después, mucho después, cuando ya no había secretos entre nosotros. Pero yo se lo cuento a usted ahora, porque sin entender a Paloma no se puede entender esta historia. La tarde del primer día después de mi supuesto accidente, Valentina recibió una llamada. Paloma estaba en el corredor exterior, recogiendo la ropa tendida que el viento de la tarde amenazaba con llevarse. Valentina salió al corredor sin mirar, sin reparar en la figura silenciosa entre las sábanas blancas que se agitaban como banderas. «Rodrigo», dijo Valentina, con una voz completamente distinta a la que usaba dentro de la casa. Más baja, más firme. La voz de alguien que negocia. «Sí, ya pasó mejor de lo que esperábamos. Don Evaristo dice que puede tardar semanas. Una pausa. No, él no sospecha nada. Está confundido, asustado. Es el momento. Otra pausa, más larga. Los documentos tienen que estar listos antes del sábado. Habla con el licenciado Fuentes, que mueva las cosas». Paloma no se movió. No respiró más de lo necesario. Siguió doblando la ropa con movimientos lentos y precisos, como si el mundo no acabara de cambiar de color a su alrededor. Valentina entró de nuevo a la casa sin haberla visto. Esa noche, cuando llevó la cena a mi cuarto, Paloma me repitió cada palabra. No interpretó, no dramatizó, solo repitió, con esa exactitud suya que yo todavía no sabía apreciar en su totalidad, como una grabadora con corazón. Escuché en silencio. Luego le pedí que se sentara. Era la primera vez que hacía ese gesto, invitarla a sentarse en mi presencia, y le pregunté si podía seguir observando, si estaba dispuesta a continuar. Paloma me miró. Esos ojos color miel que yo estaba empezando a aprender a leer. «Llevo 12 años observando esta casa, don Sebastián», dijo con calma. «La diferencia es que ahora usted me lo está pidiendo». Hubo algo en esa frase que se me clavó en algún lugar que no supe nombrar esa noche. Un reproche suave, sin filo. Una verdad dicha sin violencia. Como se dicen las verdades que duelen de verdad. Los días siguientes, Paloma fue mis ojos y mis oídos en los rincones donde la silla de ruedas no podía llegar o donde mi presencia habría cerrado bocas. Vio a Gonzalo, mi hermano mayor, revisar los libros de la hacienda en la oficina del capataz, una tarde que don Isidro no estaba. Escuchó a Rafael hablar por teléfono en el jardín sobre los rendimientos del Cafetal Sur, con alguien que, por el tono, no era ningún amigo. Vio al hombre de la entrada de servicio llegar 2 veces más. La segunda vez traía una carpeta. La tercera salió sin ella. Y una noche, muy tarde, cuando la casa dormía y solo el grillo y el viento conversaban con las montañas, Paloma oyó a Valentina en la biblioteca. No estaba sola. El licenciado Fuentes, un abogado de la ciudad que yo conocía de vista,
pero en quien nunca había confiado, hablaba en voz baja sobre el régimen de bienes, sobre el valor catastral actualizado y sobre algo que heló la sangre de Paloma. Si el matrimonio ocurre antes de que él modifique el testamento vigente, la posición legal de la señorita Solórzano es prácticamente inexpugnable. Valentina respondió: ¿Y si él mejora antes del sábado? El licenciado Fuentes: entonces adelantamos la ceremonia. Una boda íntima, discreta. Él está en el estado emocional correcto, vulnerable, agradecido, enamorado. Es ahora o nunca. Paloma me lo contó al día siguiente con la misma serenidad de siempre, pero yo noté, porque estaba empezando a aprender a notar, que sus manos sostenían la bandeja del desayuno con una tensión apenas perceptible, y que sus ojos, cuando terminó de hablar, no se apartaron de los míos durante un segundo completo antes de bajar la vista. Ese segundo lo guardé, sin saber todavía para qué. Mis hermanos llegaron el jueves. Gonzalo, el mayor, con su camioneta negra demasiado nueva, y su esposa Marcela, una mujer de sonrisa permanente y ojos que sumaban todo lo que veían. Rafael, el del medio, solo, como siempre, con esa expresión de quien lleva años esperando que algo le llegue sin tener que trabajarlo. Llegaron con flores para el enfermo, con abrazos cargados de palmadas en la espalda, con ese exceso de afecto que los hombres de nuestra familia usamos cuando no sabemos qué hacer con la incomodidad. «Sebastián, hermano», dijo Gonzalo, apoyando la mano en mi hombro con una fuerza que era más dominio que afecto. «¡Qué susto nos diste! Gracias a Dios no fue nada grave». «Todavía no sabemos si es grave», respondí, con la voz ligeramente apagada, los ojos cansados. «Don Evaristo dice que hay que esperar». Gonzalo asintió despacio, y yo vi, porque ahora veía todo, el brevísimo intercambio de miradas entre él y Valentina. Menos de un segundo, pero suficiente. Los 3 primeros días, mis hermanos fueron perfectos. Cariñosos, solícitos, presentes. Se turnaban para sentarse a mi lado, para preguntarme cómo me sentía, para contarme anécdotas de cuando éramos niños en esta misma casa. Rafael incluso me trajo un libro, un detalle que habría conmovido al Sebastián de antes, porque Rafael no lee ni las instrucciones del champú. Pero la hacienda es grande, y las paredes de adobe, aunque gruesas, no son sordas. El cuarto día, Gonzalo llamó a don Isidro a la oficina, y pasaron 2 horas revisando inventarios. No me avisó, no me pidió permiso, solo lo hizo, con la naturalidad de quien asume que una silla de ruedas equivale a una dimisión. Rafael, mientras tanto, caminaba los cafetales del sur con un hombre al que yo no conocía, un hombre con ropa de ciudad y zapatos que no eran para andar en tierra, midiendo distancias con los ojos y hablando en voz baja. Carmela me lo contó sin querer, mencionándolo de pasada mientras traía el almuerzo. El señor Rafael estuvo toda la mañana en el cafetal sur con ese ingeniero que vino de Oaxaca. Ingeniero. Nadie había contratado ningún ingeniero. Esa tarde, cuando Valentina vino a leerme, un hábito nuevo que había adoptado desde el accidente, sentarse junto a mi cama con un libro, construyendo la imagen de la novia devota, la observé con una atención nueva. Cómo sostenía el libro sin leerlo de verdad. Cómo sus ojos se iban de vez en cuando hacia la ventana. Cómo sonreía cuando yo hablaba, un segundo después de lo natural. El retraso de quien escucha con la cabeza y no con el corazón. «Valentina», dije de pronto interrumpiendo su lectura. Ella levantó los ojos, perfectamente compuestos. «¿Quieres algo, mi amor?» «Mi amor», qué fácil le salía. «¿Conoces al ingeniero que vino con Rafael esta mañana?» Un destello, brevísimo. Luego la sonrisa. «No sé de qué ingeniero me hablas. Quizás Rafael contrató a alguien para revisar las instalaciones. Con lo que está pasando contigo, alguien tiene que ocuparse de que la hacienda no se detenga». Lo dijo con tanta amabilidad que habría engañado a cualquiera, pero yo ya no era cualquiera. «Claro», dije cerrando los ojos, «tienes razón, gracias». Y sentí su mano sobre la mía, suave, cálida, real en su temperatura, vacía en su intención. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Paloma llegó tarde a apagar la lámpara del corredor.
una tarea que no le correspondía, pero que usaba como excusa para pasar frente a mi puerta. Entró sin llamar como habíamos acordado cuando había algo que reportar. El hombre de los zapatos de ciudad, dijo, parada junto a la puerta, es un tasador de propiedades. Trabaja para una firma de Oaxaca que se especializa en adquisiciones rurales. Hice una búsqueda en el teléfono con el nombre que encontré en su tarjeta. Me extendió un papel doblado. El nombre de la firma. Una dirección. El señor Gonzalo tiene su número guardado desde hace 3 meses. 3 meses. Antes del accidente. Antes de todo. Tomé el papel. Lo doblé. Lo guardé debajo del colchón en el lugar acordado con don Evaristo para los documentos que no debían encontrarse. Gracias, Paloma. Ella asintió. Y luego, antes de salir, hizo algo que no esperaba. Se detuvo y dijo sin dramatismo, mirando la oscuridad del corredor. Su padre construyó esta hacienda con sus manos. Usted también. Nadie tiene derecho a repartirla. Salió. El olor a jazmín del jardín entró por la ventana y llenó el cuarto. Tardé mucho tiempo en dormir esa noche. Hay una paradoja extraña en fingir debilidad. De pronto los demás se olvidan de que usted existe, y al olvidarse se rebelan. Llevaba una semana en la silla de ruedas cuando entendí que ser invisible tiene un poder que ninguna autoridad visible puede igualar. Los empleados de la hacienda seguían trabajando con la misma dedicación de siempre. Esa gente leal que hereda uno junto con la tierra, pero las conversaciones cambiaban cuando yo aparecía. Antes era el patrón. Las palabras se acomodaban, los tonos se ajustaban, los problemas se minimizaban para no preocuparme. Ahora, desde la silla, era el enfermo. Y los enfermos, en la imaginación popular, no son una amenaza, son un paisaje. Gonzalo empezó a dar instrucciones a don Isidro directamente, saltándome. Las primeras veces lo hacía con una disculpa. Le consulté a Sebastián y me dijo que sigues adelante. Mentira. Yo no había dicho nada. Pero don Isidro, buen hombre, sin malicia, asintió y obedeció, porque Gonzalo es mayor y habla con la autoridad de quien lleva apellido. Rafael, más sutil, empezó a invitar a cenar a personas de la ciudad. Negocios, decía. Contactos. Gente que podía ayudar a la hacienda en este momento difícil. Los recibía en el comedor principal, mi comedor, con la familiaridad de dueño. Yo asistía a esas cenas, en silla de ruedas, en la cabecera, con mi copa de agua y mi expresión de hombre agotado. Y escuchaba, y registraba, y nadie sospechaba que detrás de esos ojos semicerrados operaba la mente más despierta de la mesa, el hombre invisible. Así me había convertido. Valentina, en cambio, se había vuelto más presente que nunca. Organizó la casa con una eficiencia nueva. Habló con Carmela sobre los menús, revisó el inventario de la despensa, le preguntó a don Isidro por los ciclos de la cosecha, todo con una suavidad encantadora, todo con la apariencia de una mujer que aprende a amar la hacienda porque ama al hombre que la habita. Pero yo la veía tomar notas. En un cuadernito pequeño, verde, que guardaba en el bolso, números, fechas, cantidades, un inventario. Valentina estaba haciendo un inventario de todo lo que sería suyo. La 10ª noche tuve un momento de duda auténtica, no sobre el plan, sobre mí. Me miré en el espejo del baño, el único momento del día en que podía estar completamente solo, sin audiencia, y vi a un hombre de 54 años que había pasado su vida entera construyendo muros y llamándolos sabiduría, que había confundido la desconfianza con la prudencia, que había llegado a la mitad de la vejez con 1.200 hectáreas, una casa llena de muebles buenos y ningún ser humano al que pudiera llamar en la madrugada sin sentir vergüenza. ¿Era Valentina la traidora, o era yo el que había creado las condiciones perfectas para ser traicionado? La pregunta me quedó clavada como astilla. Al día siguiente necesitaba tomar aire. Me hice llevar en la silla hasta el corredor trasero, el que da al jardín donde mi madre plantó los rosales hace 40 años. Me quedé ahí, en el silencio de la tarde, con el olor a tierra mojada y el sonido de los pájaros que no saben nada de traiciones. Paloma apareció a los 20 minutos con el café. No dijo nada.
Dejó la taza sobre la mesa de hierro oxidado que había estado en ese corredor desde antes de que yo naciera, y se quedó parada a mi lado, mirando también el jardín. «Mi madre plantó esos rosales», dije, sin saber por qué lo decía. «Lo sé», respondió Paloma. «Doña Carmen. Me lo contó Carmela cuando llegué a trabajar aquí. Dijo que los regaba ella misma todos los miércoles». Me volteé a mirarla. Paloma sabía el nombre de mi madre. Sabía que regaba los rosales los miércoles. 12 años de escuchar, de prestar atención, de guardar las historias de esta casa como si le pertenecieran. «¿Por qué te quedaste tanto tiempo aquí?», le pregunté. Era una pregunta que nunca le había hecho a ningún empleado. Paloma pensó antes de responder, no el tipo de pausa de quien busca la respuesta correcta, sino de quien decide cuánta verdad dar. «Porque aquí me siento en casa», dijo al fin, «aunque no sea mía». Y en esa respuesta sencilla, sin adorno, sin pretensión, escuché algo que no había escuchado en 18 meses de noviazgo con Valentina Solórzano. Honestidad. Permítame contarle sobre Paloma. No la empleada, no la figura silenciosa del corredor. Paloma la mujer, porque para entender lo que pasó después, usted necesita conocerla como yo tardé demasiado en conocerla. Paloma Vázquez Montiel nació en un pueblo pequeño a 2 horas de aquí, en el valle, donde las casas son de barro y los sueños se quedan chicos por falta de espacio. Era la mayor de 5 hermanos. Su padre, un hombre bueno pero derrotado por la vida, murió cuando ella tenía 16 años, y desde entonces fue ella quien sostuvo la familia. Trabajó en casas ajenas desde los 17. Aprendió a doblar sábanas, a servir sin ser vista, a ocupar el espacio mínimo necesario para no molestar. Llegó a Los Almendros a los 32 años, con una carta de recomendación de una señora de Oaxaca y una maleta pequeña que contenía todo lo que poseía. Carmela me lo confirmó años después. Paloma llegó con los zapatos gastados pero la columna recta, y desde el primer día hizo su trabajo con una precisión que no era obediencia, sino orgullo. Nunca se quejó. Nunca pidió nada que no fuera su salario. Nunca faltó un día sin aviso previo. Pero Paloma tenía una vida interior tan rica como silenciosa. Leía libros que pedía prestados en la biblioteca municipal del pueblo cada vez que tenía domingo libre. Escribía un cuaderno azul que guardaba bajo su cama en el cuarto del servicio, donde a veces anotaba lo que veía, lo que pensaba, lo que sentía. Tenía opiniones firmes sobre las cosas, aunque raramente las expresara, y llevaba años, aunque yo no lo supiera, con algo guardado en ese pecho tranquilo que le daba una expresión particular cuando yo pasaba cerca. No era amor romántico al principio, era algo anterior al amor, era reconocimiento, la certeza de que ese hombre, ese patrón solitario que bebía su café en silencio mirando las montañas, era más de lo que mostraba, que debajo de toda esa autoridad y toda esa distancia había algo herido y genuino que merecía ser visto. Lo había visto en pequeños momentos a lo largo de los años. La tarde que yo me quedé solo en el corredor, cuando se cumplió el aniversario de la muerte de mi padre, y nadie más en la casa lo recordó. La mañana que encontré a un peón llorando en la caballeriza porque su hijo estaba enfermo, y yo le di dinero para el médico sin decírselo a nadie. La vez que llegué empapado de lluvia desde el cafetal, y antes de entrar a la casa, me quedé parado en el umbral un momento mirando la tormenta, como si hubiera algo en ella que me consolara. Paloma había guardado esos momentos. Los había guardado con la misma discreción con que guardaba todo, sin hacer ruido, sin reclamarlos, sin decirle a nadie. Ahora, en los días de la mentira, algo había cambiado. Por primera vez yo la buscaba. La necesitaba. Le hablaba no para darle instrucciones, sino para recibir algo de ella. Información, sí, pero también esa presencia suya que tenía la extraña propiedad de hacer que el mundo fuera un poco más soportable. Y ella lo sentía. Me lo confesó mucho después, en una noche de viento, cuando ya podíamos decirnos todo, que durante esos días sintió algo que le daba culpa y alegría al mismo tiempo. Culpa porque el hombre que la buscaba
estaba comprometido con otra mujer. Alegría porque después de 12 años de ser invisible, alguien en esa casa finalmente la veía. La tarde del 12º día, yo estaba en la biblioteca revisando unos documentos que don Evaristo había traído, papeles reales, de la hacienda, que yo seguía administrando en secreto a través de él, cuando Paloma entró a limpiar y me encontró inclinado sobre los papeles con una concentración que no era de enfermo. Se detuvo, me miró. Yo la miré. Hubo un segundo de verdad pura entre los dos, un segundo en que las máscaras, la mía de hombre incapacitado, la suya de empleada discreta, se adelgazaron hasta casi desaparecer. «¿Le traigo más café?», dijo al fin con una calma que le debió costar. «Sí», respondí. «Y Paloma...». Ella se detuvo en el marco de la puerta. «El cuaderno azul que tienes debajo de la cama. ¿Qué escribes ahí?». Sus ojos se abrieron apenas, la única señal de sorpresa que se permitió. «Cosas que veo», respondió. «Cosas que pienso». «¿Alguna vez escribes sobre esta casa?». Una pausa. «Sí». «¿Y sobre mí?». El silencio duró 3 segundos. Luego Paloma bajó los ojos y dijo, con esa honestidad suya, que no tenía nada que perder, porque nunca había pretendido tener nada. «A veces». Y salió a buscar el café. Fue Mateo quien me lo dijo. Mateo, mi hermano menor. El que nunca mencioné antes, porque en las familias siempre hay uno que se olvida. No por maldad, sino porque es el más silencioso, el que no pelea ni reclama, el que se sienta en la esquina y observa. Mateo tiene 48 años, vive en Oaxaca, trabaja como maestro de escuela secundaria y viene a la hacienda 2 o 3 veces al año sin pedirme nada, sin quedarse más de lo que se siente bienvenido. Es el único de mis hermanos al que quiero sin reservas. Llegó el domingo por la mañana sin avisar. Así es Mateo, sin aviso, sin agenda. Entró cargando una bolsa de pan del mercado y un ramo de flores para el jarrón del comedor, como hacía mi madre. Llegó al cuarto, me abrazó con sinceridad y se sentó en la silla junto a la cama. No me preguntó cómo me sentía. Me preguntó cómo estaba. La diferencia importa. Estuvimos hablando de cosas sin importancia. Los estudiantes, las cosechas, la lluvia de esa temporada, durante 1 hora. Luego Gonzalo pasó frente a la puerta, nos vio, y algo en su expresión se tensó apenas. Saludó a Mateo con frialdad y siguió caminando. Mateo lo siguió con los ojos. Luego me miró. «Gonzalo llegó antes que yo, ¿verdad?». «El jueves». «¿Y Rafael?». «También». Mateo asintió pensativo. Revolvió el café que Paloma había traído sin que nadie se lo pidiera. Paloma siempre traía café para Mateo cuando llegaba, sin que yo jamás le dijera que era el preferido de mi hermano menor. «San Sebastián», dijo Mateo en voz baja, inclinándose apenas hacia mí. «Hay algo que quizás no debería decirte, pero también creo que si no te lo digo yo, nadie más lo hará. Dime». La semana pasada, en Oaxaca, me encontré con el licenciado Fuentes en un café. Fuentes, el abogado. No lo saludé, nos vimos de lejos, pero estaba con Gonzalo y con un hombre que no conozco. Yo no le di importancia hasta que esa noche, en casa, recordé algo. Hace 3 meses, Gonzalo me llamó. Me habló de preparar el terreno para el futuro de la familia, de ser realistas sobre el estado de salud de Sebastián. Le dije que estabas perfectamente bien y que no entendía de qué hablaba. Colgó molesto. Mateo hizo una pausa. «Eso fue 3 meses antes de tu accidente, Sebastián». El silencio entre los dos pesó como piedra de río. «¿Qué crees que están planeando?», le pregunté, cuidando el tono. «No lo sé con certeza, pero Fuentes se especializa en herencias y divisiones patrimoniales. Y Gonzalo tiene deudas. Deudas que yo sé que tiene porque me pidió dinero el año pasado y se lo negué». Me miró directamente. «No soy abogado, pero 2 más 2 generalmente da 4. Esa noche, cuando la casa durmió, Paloma entró al cuarto con pasos más apresurados que de costumbre. Algo en su expresión, esa calma suya ligeramente alterada, me dijo que traía algo importante. «Esta tarde», dijo sin sentarse, de pie junto a la ventana, mientras cambiaba las sábanas de la habitación de visitas, encontré esto debajo del colchón de la cama que usa el señor Gonzalo.
Me extendió 2 hojas dobladas. Las tomé. No eran cualquier papel. Era un borrador de contrato. Una cesión de derechos sobre el cafetal sur y el terreno del límite oriente de los almendros. El nombre del comprador estaba parcialmente redactado. Iniciales, no nombre completo, pero la firma al pie era reconocible. Gonzalo Ríos Almendaris. Y la fecha propuesta para la formalización, el próximo sábado. El mismo sábado que el licenciado Fuentes había mencionado como deadline. Doblé las hojas con cuidado. Las guardé con los otros documentos. Luego me quedé mirando la oscuridad del jardín a través de la ventana y sentí algo que no era rabia. Era algo más frío, más antiguo. La misma sensación que tuvo mi padre, supongo, cuando entendió que la traición venía de adentro. «Paloma», dije sin volverme. «¿Tienes miedo? ¿De ellos?» Una pausa. «No». «De lo que puede pasar cuando esto termine». Silencio más largo. «Solo me da miedo que termine mal para usted», dijo al fin. «Lo demás no me importa». Me volteé entonces. La miré. Ella sostuvo la mirada un segundo más de lo usual antes de bajar los ojos. Y en ese segundo entendí que Paloma no estaba ayudándome por lealtad al patrón. Hay noches que llegan con toda la fuerza de lo que uno ha reprimido durante días. Noches en que el cuerpo ya no puede sostener el peso de la máscara y algo se quiebra, aunque sea por unas pocas horas. Fue un miércoles, 2 semanas después del accidente fingido. Esa tarde, Valentina me había anunciado, con su sonrisa más dulce, tomando mis manos entre las suyas, que había hablado con el padre ciriaco de la parroquia del pueblo, que sería posible adelantar la ceremonia. Algo íntimo, dada mi condición. Solo la familia más cercana. «No hay necesidad de esperar a que estés completamente recuperado, mi amor», dijo. «El amor no necesita que uno esté de pie para celebrarse». Lo dijo con tanta ternura que por un instante breve y vergonzoso, dudé de todo lo que sabía. De los documentos bajo el colchón, de los papeles con el tasador, de la voz que escuché en el pasillo, porque Valentina era buena, muy buena. Y esa es la parte más cruel de la traición, que viene envuelta en algo que en algún momento fue real, o que al menos se parecía tanto a lo real que uno ya no sabe distinguir dónde empezó la mentira. Esa noche no pude dormir. Me levanté de la silla de ruedas. En la oscuridad de mi cuarto, sin testigos, podía caminar perfectamente, y caminé hasta la ventana. Las montañas bajo la luna llena parecían esculpidas en plata y sombra. El cafetal olía a flor blanca de café, ese perfume que para mí huele a infancia, a mi madre, a todo lo que vale la pena proteger. ¿Y si lo dejaba? ¿Y si simplemente dejaba que Valentina creyera lo que quería creer, firmaba los papeles que quisiera firmar y me marchaba de aquí? ¿A qué? ¿Para qué tanta pelea? Eso fue lo más oscuro que pensé esa noche, y me avergüenza contarlo. Pero usted me pidió la verdad y la verdad no siempre es heroica. Estaba parado así, en la oscuridad, cuando escuché un sonido en el corredor. Pasos suaves. Los reconocí antes de que la puerta se entreabriera. Paloma me vio de pie junto a la ventana. Se detuvo. No dijo nada durante un momento. Luego entró. Cerró la puerta con cuidado y se quedó parada a 2 metros de mí, en la penumbra. No podía dormir, dije, aunque no hacía falta explicar nada. Yo tampoco, dijo ella. Nos quedamos en silencio mirando las montañas. El viento movía las cortinas. Afuera, un búho hizo su pregunta nocturna al vacío. ¿Alguna vez pensaste en irte de aquí?, le pregunté. Muchas veces. ¿Y por qué te quedaste? Paloma tardó. Cuando habló, su voz era más baja que de costumbre, como si las palabras vinieran de un lugar más profundo. Al principio, me quedé porque necesitaba el trabajo. Luego porque ya conocía cada rincón de esta casa, y eso se vuelve un tipo de raíz. Una pausa. Después, me quedé por razones que no me atreví a examinar demasiado. La miré. Ella seguía mirando hacia afuera. Paloma. No me pregunte, dijo suave, sin dureza. Todavía no. Y en eso había una honestidad tan absoluta que me cortó la respiración. No tengo nada que decir, sino todavía no. Como una promesa demorada, como una puerta que no estaba cerrada,
solo cerrada con cuidado. Me acerqué un paso. Ella no se movió. Estoy cansado, dije, y no hablaba del cuerpo. Estoy cansado de no poder confiar en nadie. Lo sé, dijo Paloma. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he visto durante 12 años. Me miró entonces directamente, sin bajar los ojos esta vez. Un hombre que construyó una hacienda entera y no tiene nadie con quien compartir el café por las mañanas. Eso no es vida, don Sebastián. Es una hacienda muy bonita, pero no es vida. Nadie me había dicho eso nunca. Nadie en 54 años había tenido el valor o el amor de decirme eso. Me quedé sin respuesta, y Paloma, como siempre, no necesitó que respondiera. Me miró un segundo más, esos ojos color miel en la oscuridad, y luego dijo con esa voz suya de agua sobre piedra: «Termínelo, don Sebastián, termine lo que empezó. Yo voy a estar aquí». Salió en silencio, y yo me quedé parado junto a la ventana, bajo la luna de mis montañas, con algo en el pecho que no era desolación. Era, creo, la primera señal de esperanza real que había sentido en mucho tiempo. Al día siguiente le pedí a Paloma que se sentara. No junto a la cama, en la biblioteca, en la silla frente a mi escritorio, donde yo recibía a los capataces y a los contadores y a los abogados, el lugar donde se hablan las cosas en serio. Paloma entró, vio la silla dispuesta frente al escritorio y algo cruzó su expresión. No nerviosismo, sino reconocimiento, como si entendiera que algo había cambiado. Se sentó con la misma compostura de siempre, espalda recta, manos sobre las rodillas, ojos atentos. «Quiero que me cuentes todo», dije, «no lo que has observado esta semana. Todo, desde antes del accidente. Lo que hayas visto y guardado y no me hayas dicho porque no te lo pedí o porque no era el momento». Paloma parpadeó. «¿Todo?» «Todo». Hubo una pausa en que la vi tomar una decisión interior, y entonces empezó a hablar. Me contó que 4 meses atrás, 2 meses antes de mi accidente, Valentina había llegado a la hacienda un fin de semana mientras yo estaba en la ciudad por negocios, que recorrió cada habitación con una libreta, tomando notas, que le hizo preguntas a Carmela sobre el valor de los objetos antiguos de la casa, fingiendo curiosidad de decoradora, que le preguntó a don Isidro cuántos peones había en nómina y cuánto valía el ganado. Me contó que el primo Rodrigo había visitado la hacienda en 3 ocasiones distintas que yo no registré, siempre en días que yo salía, que en la segunda visita pasó más de 1 hora en el despacho con Valentina y salió con una carpeta que Valentina no tenía cuando llegó. Me contó que una tarde, lavando la loza en la cocina, escuchó a Valentina hablar por teléfono con alguien a quien llamaba mamá, que le decía: «Ya casi, mamá. Cuando sea legal, nadie puede quitárnoslo. Ya verás cómo cambia todo». Escuché cada palabra sin interrumpir. Paloma hablaba con esa precisión suya de grabadora con memoria perfecta, sin adornos, sin interpretaciones. Solo los hechos, en orden, con fechas aproximadas y detalles concretos. Cuando terminó, el silencio de la biblioteca fue largo. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», le pregunté, sin reproche. Solo necesitaba entender. Paloma bajó los ojos hacia sus manos. «Porque no era mi lugar», dijo primero. Luego, con más honestidad: «Y porque tenía miedo de equivocarme, de que yo estuviera viendo lo que quería ver en lugar de lo que realmente era». «¿Qué querías ver?». Silencio. Un silencio que pesaba de una manera particular. «Quería ver que usted merecía algo mejor», dijo al fin sin levantar los ojos. «Y tenía miedo de que eso me hiciera ver mal lo que era simplemente una mujer que lo amaba a su manera». El corazón me dio un vuelco que no esperaba. «Paloma». «No», dijo levantando una mano suave. «No voy a decir más de lo que ya dije. Usted tiene un plan que terminar. Yo tengo un trabajo que hacer». Levantó los ojos entonces, y en ellos había algo tan limpio, tan sin pretensión, que me costó sostenerle la mirada. «Pero quería que supiera que lo que vi no fue solo traición, don Sebastián. Lo que vi fue a un hombre que merece que alguien lo quiera de verdad. Y eso es lo que guardé más tiempo». Se levantó. Acomodó la silla con cuidado como si el gesto importara.
¿Hay algo más que necesite de mí esta mañana? Sí, quise decirle. Quédate, sigue hablando. Dime más cosas con esa voz tuya que suena a río y a verdad. No, dije. Gracias, Paloma. Ella asintió y salió. Me quedé sentado frente al escritorio vacío. La silla donde ella había estado todavía tenía el calor de su presencia. El olor suave que siempre la acompañaba, agua de azahar, jabón simple, tierra limpia, flotaba en el aire de la biblioteca. Abrí el cajón del escritorio y saqué todos los documentos que habíamos acumulado. Los organicé con metodología por fecha, por persona implicada, por relevancia legal. Llamé a don Evaristo. Le di instrucciones precisas sobre los pasos siguientes. El plan entraba en su fase final. Pero mientras organizaba los papeles y planeaba la confrontación, una parte de mi mente, la parte que ya no era el hacendado estratega, sino simplemente Sebastián, seguía en esa silla frente al escritorio, en la voz de una mujer que había guardado durante años lo que yo no había sabido ver. Un hombre que merece que alguien lo quiera de verdad. 12 años mirándome sin que yo la mirara. 12 años de café con 2 azúcares. 12 años de un amor sin nombre que vivía en el único cuarto de esta casa donde nadie más había entrado. Su propio pecho callado. No fue planeado. Eso es lo primero que quiero que usted sepa. Hubo una tormenta esa noche. No la tormenta pequeña de verano que viene y se va dejando el aire fresco. Una tormenta de verdad, de las que hacen temblar los vidrios y recuerdan a uno lo pequeño que es frente a las montañas. La luz se fue a las 9. Carmela y los demás empleados se retiraron a sus cuartos. Valentina, que detestaba las tormentas, había pedido una pastilla para dormir y cerrado su puerta antes de las 8. Gonzalo y Rafael jugaban dominó en el comedor con 2 velas, ajenos al mundo. Yo estaba en la biblioteca, solo, con una linterna y los papeles que seguía revisando, preparando el terreno para lo que vendría el sábado. Paloma entró a traer velas adicionales. Con la linterna sobre el escritorio, no la vi llegar hasta que ya estaba junto a la mesa, colocando el candelabro con esa precisión suya de cada cosa en su lugar exacto. Un trueno sacudió la casa. Las ventanas vibraron. Paloma, que nunca perdía la compostura, se sobresaltó. Apenas un segundo, y la vela que sostenía se inclinó. La cera caliente cayó sobre su mano. Un sonido pequeño escapó de sus labios. No un grito, solo ese sonido involuntario del dolor que uno no puede retener. Me levanté de la silla, olvidando por un instante toda la encenación, y crucé la habitación en 3 pasos. Tomé su mano entre las mías. La acerqué a la luz de la linterna. Una quemadura pequeña, rosada, en el dorso de la mano derecha. «Espera», dije, y fui por el botiquín que don Evaristo había dejado. Le apliqué la crema con cuidado. Tenía sus dedos entre los míos y no pensé en nada más que en no hacerle daño. La tormenta golpeaba las ventanas. Las velas hacían saltar las sombras. Cuando terminé, no solté su mano de inmediato. Y Paloma no la retiró. Nos miramos. No sé cuánto tiempo. El tiempo hace cosas extrañas en esos momentos. Se contrae, se detiene, pierde su forma habitual. Vi lo que siempre había estado ahí y que yo nunca había querido nombrar. Y ella vio, lo sé porque me lo dijo después, que yo ya no era el patrón, ni el estratega, ni el hombre con un plan. Era solo Sebastián, un hombre de 54 años que sostenía su mano en la oscuridad de una tormenta y no quería soltarla. «Don Sebastián», dijo en voz muy baja. «Sebastián», la corregí, por primera vez. Sus ojos, esos ojos de miel quieta. Me incliné, despacio, dándole tiempo para alejarse si así lo quería. Ella no se alejó. El beso fue suave, breve, la temperatura de algo que llevaba mucho tiempo esperando encontrar la salida. Olía a agua de azahar y a la lluvia que entraba por las rendijas de las ventanas y a todo lo que es real y sencillo y verdadero. Cuando nos separamos, Paloma tenía los ojos cerrados un segundo más de lo que dura un beso. Luego los abrió, y en ellos no había confusión ni culpa ni la euforia superficial del romance. Había algo más tranquilo y más profundo, como quien encuentra por fin el camino que llevaba tiempo buscando y no sabe si reír
o quedarse quieto para no asustarlo. «Esto complica las cosas», dijo, sin dramatismo, como una observación. «Sí», concordé. «¿Y usted?», me preguntó. «¿Sabe lo que está haciendo?». «Por primera vez en mucho tiempo», dije. «Creo que sí». La tormenta siguió afuera. Dentro, en la biblioteca iluminada por velas, ninguno de los dos se movió durante un momento más. Sus manos todavía entre las mías. El olor de la cera. El sonido de la lluvia en los almendros del jardín. Luego Paloma retiró suavemente sus manos, tomó el candelabro y dijo con esa voz tranquila que tenía incluso para las cosas más difíciles: «Primero termine lo que empezó. Después hablamos». Y salió de la biblioteca con la vela en la mano como si el mundo siguiera girando en su eje de siempre. Pero no giraba igual. Nada giraba igual. Me quedé sentado en la oscuridad durante mucho tiempo, con el olor de su perfume en los dedos y la certeza, sólida como las paredes de adobe de esta casa, de que lo que había encontrado en ese beso valía más que todo el cafetal, que todas las hectáreas, que todo el oro que pudieran disputarse Valentina y mis hermanos. Valía más que cualquier cosa que hubiera construido. El viernes por la mañana, Valentina me miró de una manera distinta. No puedo decirle exactamente qué cambió. Fue una mirada más larga de lo habitual. Un análisis que antes no existía, o que existía pero se ocultaba mejor. Como si de pronto algo en ella se hubiera vuelto menos seguro. Supe que algo había pasado. Lo confirmé a media mañana, cuando Carmela, que tenía la costumbre de hablar mientras servía el desayuno, sin considerar que eso era una ventaja para quien supiera escuchar, mencionó de pasada que la señorita Valentina había pedido anoche que le mostraran las cámaras de la hacienda. Me quedé quieto. «¿Qué cámaras?», y pregunté con naturalidad de enfermo curioso. «Las del sistema de seguridad nuevo que instalaron el año pasado, don Sebastián. Las de la entrada, el corral y la biblioteca, la tormenta, las velas, Paloma». Respiré despacio. El sistema de seguridad grababa en bucle de 48 horas. Si Valentina había pedido acceso esa mañana, podía ver lo que había ocurrido la noche anterior. Llamé a don Evaristo de inmediato, en clave, con el pretexto de consulta médica. «Necesito que Mateo venga hoy, esta tarde». «¿Tan pronto?». «Mañana es el sábado que ellos fijaron. Si voy a moverme, tiene que ser hoy». Mientras esperaba, Valentina entró a mi cuarto con una sonrisa que era diferente a las sonrisas anteriores, menos dulce, más tensa, como la cuerda de un instrumento demasiado afinado que puede romperse con un toque. «¿Cómo amaneciste?», preguntó sentándose en el borde de la cama. «Bien. La tormenta me desveló un poco». «Sí, a mí también». Una pausa calculada. «¿Estuviste en la biblioteca anoche?». «Un rato. No podía dormir». «¿Solo?». Sostuve su mirada con la calma del hombre que lleva semanas practicando. «Paloma trajo velas cuando se fue la luz. Se quemó la mano con la cera. Fui por el botiquín». Hablé con la monotonía de quien reporta algo sin importancia. «¿Hay algún problema?». Valentina sonrió. Esa sonrisa que ya sabía leer. El control recuperado, la máscara reajustada. «Ninguno», dijo. «Solo me preocupo por ti, mi amor». Salió 10 minutos después con el pretexto de llamar a su madre. En cuanto cerró la puerta, me levanté. Fui a la ventana. Desde ahí podía ver el patio trasero, donde Valentina caminaba de un lado al otro con el teléfono pegado a la oreja y una expresión que ya no era de novia devota, sino de alguien recalculando un plan que empezaba a salirse del guión. Mateo llegó a las 4 de la tarde. Esta vez no trajo pan ni flores. Llegó con la seriedad de quien sabe que la visita es de otra naturaleza. Lo recibí en mi cuarto, con la puerta cerrada, y le puse todos los documentos en las manos. Los papeles del colchón de Gonzalo, el nombre del tasador, las notas que don Evaristo había compilado, la cadena de evidencias que Paloma había construido con sus observaciones. Mateo leyó en silencio durante 20 minutos. Luego dobló los papeles con cuidado y me miró. «¿Qué necesitas de mí? Mañana a las 10 voy a convocar a todos en el comedor. Gonzalo, Rafael, Valentina, el licenciado Fuentes
que llegará porque Valentina lo llamará esta noche, estoy seguro. Y don Evaristo, necesito que estés ahí como testigo, como el único familiar que sé que está de mi lado. Siempre estuve de tu lado, Sebastián. Me tendió la mano, la estreché. ¿Y Paloma? La mencioné sin haber dicho su nombre primero. Mateo, con esa intuición suya de hombre que observa sin juzgar, ya había leído algo en el aire. Paloma va a hablar mañana, dije. Tiene cosas que contar, cosas que nadie más vio. Mateo asintió, sin preguntar más. Esa noche, mientras la casa se preparaba para dormir, crucé el corredor y me detuve frente a la puerta del cuarto de servicio. Llamé con los nudillos 2 veces, suave. Paloma abrió. Estaba con el cabello suelto. La primera vez que lo veía así, largo, oscuro, cayendo sobre los hombros con una naturalidad que le cambiaba completamente el rostro. La hizo por un segundo irreconocible, y luego, en el segundo siguiente, más ella misma que nunca. Mañana a las 10, dije. En el comedor, necesito que estés. ¿Para qué? Para decir lo que viste, todo. Sus ojos, tranquilos, seguros. ¿Está listo? Sí. Una pausa. Yo también, dijo. El sábado amaneció con el cielo limpio de tormenta. Uno de esos amaneceres de Oaxaca, que parecen pintados a mano con el naranja y el azul, peleando en el horizonte y las montañas todavía oscuras en su base. Me levanté temprano, me bañé, me vestí con ropa buena, la camisa de lino blanco que solo uso para los días importantes, y me senté en la silla de ruedas por última vez. Sería la última vez. A las 8 de la mañana, don Evaristo llegó puntual, con su maletín y la expresión de médico serio que tanto le servía a los dos. Conversamos en privado durante media hora. Revisamos el plan. Confirmamos cada paso. A las 9, Mateo llegó y ocupó su lugar en el corredor, tomando café con Carmela con la apariencia de visita familiar de fin de semana. El licenciado Fuentes llegó a las 9:15, sin que nadie lo hubiera invitado oficialmente desde mi parte. Valentina lo recibió en la entrada con una brevedad que revelaba que ya había coordinado todo. Los vi intercambiar unas palabras en voz baja antes de entrar. Fuentes traía su maletín de piel color miel. Adentro, con seguridad, los documentos finales. Gonzalo y Rafael desayunaron sin saber nada. Los vi desde el corredor, relajados, casi alegres. La imagen de 2 hombres que creen que el día traerá lo que esperan. A las 10 en punto hice que don Isidro, el capataz, el hombre leal que merecía saber la verdad, reuniera a todos en el comedor grande. La mesa de madera oscura donde 3 generaciones de Ríos habían tomado decisiones importantes. La mesa donde mi padre firmó los primeros contratos de la hacienda. La mesa donde yo, de niño, aprendí que la tierra es sagrada. Entré en la silla de ruedas, empujado por don Evaristo. Los vi a todos acomodarse. Valentina en el lugar que ya empezaba a tratar como suyo. Gonzalo con esa compostura de hermano mayor que creía tener el control. Rafael, ligeramente nervioso, los dedos tamborileando la mesa. El licenciado Fuentes, profesional, con el maletín sobre las rodillas. Y al fondo, de pie junto a la puerta, como siempre al margen Paloma. Mateo entró el último y tomó asiento a mi derecha. Gracias por estar aquí, dije con la voz cansada del enfermo. Sé que es temprano y que nadie esperaba esta reunión, pero hay cosas que necesito aclarar antes de que se tomen decisiones sobre esta hacienda. Gonzalo se removió en la silla. Valentina cruzó las manos sobre la mesa. ¿Qué tipo de decisiones, Sebastián?, preguntó Gonzalo con esa condescendencia suave de quien cree hablar con alguien disminuido. Las que están planeando tomar a mis espaldas, dije con la misma voz tranquila. El silencio fue como una piedra cayendo en agua quieta. Don Evaristo abrió su maletín y colocó sobre la mesa, uno por uno, los documentos que habíamos compilado. El borrador del contrato encontrado bajo el colchón de Gonzalo. El informe del tasador. Los registros de acceso a la hacienda de Rodrigo, el primo de Valentina, en las fechas en que yo no estaba. Una copia de la comunicación entre Fuentes y Gonzalo, que Mateo había logrado obtener a través de un contacto legal.
El licenciado Fuentes palideció. Gonzalo intentó hablar. Lo interrumpí. Todavía no. Primero quiero que escuchen a alguien. Me volví hacia la puerta. Paloma. Ella se adelantó. Caminó hasta el centro del comedor con esa postura recta y esos pasos silenciosos suyos, y se quedó de pie frente a la mesa, sin nerviosismo visible, con la serenidad de alguien que sabe exactamente lo que vale lo que está a punto de decir. Valentina la miró, y en esa mirada, la primera vez que Valentina miraba a Paloma de verdad, no como parte del decorado de la casa, sino como una presencia humana, vi el primer destello genuino de miedo. Porque Valentina entendió en ese momento lo que yo había tardado 12 años en entender, que la mujer más peligrosa en esa habitación no era ella, era la que nadie había visto. Paloma habló durante 17 minutos, no alzó la voz, no gesticuló, no dramatizó, solo habló con esa voz suya de agua sobre piedra, ordenando los hechos con la precisión de quien los había guardado durante meses, con el mismo cuidado con que se guardan cosas frágiles. Habló de la visita de Valentina a la hacienda 4 meses atrás, cuando yo no estaba, del recorrido con la libreta, de las preguntas sobre los objetos, sobre el ganado, sobre la nómina. Lo repitió con fechas y detalles que nadie en esa mesa pudo contradecir, porque eran demasiado específicos para ser inventados. Habló de las 3 visitas de Rodrigo, de la carpeta que entró y la carpeta que salió, de las fechas, que coincidían exactamente con los registros del portón que don Isidro guardaba por protocolo. Habló de la conversación del corredor mientras doblaba ropa entre las sábanas blancas. Repitió las palabras de Valentina. Si él no puede más, la tierra queda con quien sabe manejarla. Y luego, el notario ya revisó los documentos. Si el matrimonio se concreta antes de que él formalice el testamento nuevo, la ley favorece a la cónyuge. Valentina se puso de pie. Esto es una mentira. Esta mujer está mintiendo para... Siéntese, dijo Mateo con una firmeza tranquila que llenó el comedor. Valentina se sentó. Paloma continuó. Habló de la conversación en la biblioteca entre Valentina y el licenciado Fuentes. Repitió la frase completa. Si el matrimonio ocurre antes de que él modifique el testamento vigente, la posición legal de la señorita Solórzano es prácticamente inexpugnable. Y la respuesta del abogado sobre la boda adelantada. El licenciado Fuentes miraba la mesa. Gonzalo miraba la ventana. Rafael tenía la mandíbula apretada. Pero lo que terminó de romper el silencio fue lo último. «Hay algo más», dijo Paloma, y en su voz había algo diferente. No más dramático, pero sí más pesado. La semana pasada, revisando el cuarto de la señorita Valentina para la limpieza normal, encontré en el cajón de la mesita de noche una foto. Hizo una pausa. Era una foto del señor Rodrigo, con una dedicatoria. Decía, «Para cuando todo esto sea nuestro. Te amo, Rodrigo». El golpe fue físico. Lo sentí en la mesa, en los cuerpos de las personas sentadas alrededor. Gonzalo se irguió. Rafael abrió la boca. Don Evaristo bajó los ojos con la expresión de alguien que lamentaba tener razón. Valentina no habló. Por primera vez desde que la conocía, Valentina no habló. Se quedó con los ojos fijos en la superficie de la mesa, con una quietud que ya no era compostura, sino derrumbe. Don Evaristo colocó la foto sobre la mesa. La había recuperado esa mañana, antes de la reunión, cuando Paloma le confió lo que había encontrado. Nadie la tocó. El licenciado Fuentes abrió su maletín, sacó sus documentos y los volvió a guardar. Luego se levantó. «No tengo nada más que hacer aquí», dijo. «No, señor Fuentes», dije yo con la voz más firme que había usado en semanas. «Siéntese, porque usted sí tiene cosas que hacer aquí, y algunas de ellas las resolverá con mi abogado, que llegará en 20 minutos». Fuentes se sentó. Me volví a Gonzalo. «Tenemos mucho de qué hablar, hermano». Gonzalo me miró. En sus ojos ya no había la condescendencia del principio. Había algo más parecido al reconocimiento. No al arrepentimiento, eso vendría después o no vendría, sino a la comprensión de que el hombre en la silla de ruedas nunca había sido el hombre que ellos habían calculado. Y en ese momento, con toda la mesa mirándome,
Con los documentos extendidos sobre la madera oscura de 3 generaciones, me levanté. Despacio, sin apuro, con la firmeza de quien siempre pudo hacerlo. La sorpresa en el comedor fue completa. Don Evaristo contuvo una sonrisa. Mateo bajó los ojos, emocionado. Carmela, que había estado sirviéndose café en el umbral de la cocina y lo había presenciado todo, se llevó la mano a la boca. Valentina me miró, y en su mirada, detrás de todo el cálculo y la traición y el plan desmontado, vi por un instante algo que podría haber sido, en otro mundo, en otra historia, un amor verdadero que se perdió a sí mismo en el camino. Lo lamenté, brevemente, con la justicia que merece lamenta algo que duele aunque no deba, y luego aparté los ojos de ella y los puse en Paloma, que seguía de pie junto a la ventana, con el sol de la mañana dibujándole el contorno. Las horas siguientes fueron largas y necesarias. Mi abogado, el licenciado Herrera, un hombre de Oaxaca que lleva 20 años manejando los asuntos legales de la hacienda con la discreción de un confesor, llegó puntual a las 10:20. Tomó asiento, revisó los documentos en silencio y luego miró al licenciado Fuentes con la expresión de un hombre que acaba de comprobar lo que sospechaba. Lo que siguió fue una conversación legal que no voy a reproducir en su totalidad, porque los detalles técnicos son áridos y usted merece la sustancia, no el papel. La sustancia es esta: el plan de Valentina y sus cómplices era real, estaba documentado, y ninguno de sus participantes tenía argumento legal sólido para contrarrestarlo. Fuentes, ante la evidencia, eligió cooperar. La alternativa, que Herrera había planteado con la serenidad de quien no necesita amenazar para convencer, era peor para él. Gonzalo, cuando su propio borrador de contrato quedó sobre la mesa, perdió la compostura que había mantenido toda la reunión. Intentó argumentar que era solo una exploración, que nunca tuvo intención de actuar sin consenso familiar. Mateo lo miró con esa tristeza quieta que tienen los hombres buenos cuando descubren lo peor de sus hermanos. Rafael no dijo nada. Rafael, en el fondo, sabía que había seguido a Gonzalo porque siempre seguía a Gonzalo, y en ese momento lo pagaba. Pero Valentina fue lo más difícil de esa mañana. No por lo que hizo, sino por cómo se rompió. Cuando el licenciado Herrera terminó de leer las implicaciones legales de los documentos firmados por ella, incluyendo la carta de su puño y letra comprometiendo bienes que no le pertenecían, algo en ella cedió, no con dramatismo, con una quietud terrible, como cuando una pared que parecía sólida cede en silencio antes de caer. Se levantó de la mesa. Fue al ventanal que da al jardín. Se quedó parada ahí, de espaldas a todos, mirando los rosales que mi madre había plantado. Y lloró. No el llanto de quien pide perdón, el llanto de quien se da cuenta de que perdió algo que tal vez, en algún momento, fue real. Me acerqué, me quedé a 2 pasos de ella. Valentina, se volteó. Tenía los ojos hinchados, el rostro sin la máscara de compostura que yo había conocido. Por primera vez vi a la mujer debajo del plan, una mujer que había llegado a mis brazos con necesidades reales, la familia arruinada, la presión de la pobreza cubierta con ropa cara, y había elegido el camino equivocado para resolverlas. ¿Algo de lo que sentiste fue verdad?, le pregunté. No con rabia, con la pregunta genuina de un hombre que necesita saber. Valentina me miró un largo momento. Al principio, dijo al fin con una honestidad que le costó. Al principio sí, lo creí. Y ese creerlo no me hizo daño como habría esperado. Me hizo algo más parecido a la comprensión, porque el mundo no siempre divide a las personas en buenas y malas. Algunas personas empiezan en un lugar y se pierden en el camino, y eso tampoco es inocente, pero es humano. Voy a pedirte que te vayas de la hacienda hoy, dije. El licenciado Herrera te explicará los términos del acuerdo. No voy a emprender acciones legales mientras se respeten, pero Valentina, hice una pausa. Espero que encuentres lo que buscas sin necesidad de quitárselo a nadie. Ella bajó los ojos. Asintió. Gonzalo se fue esa tarde, con Marcela, sin despedirse de mí. Rafael se quedó 2 horas más en silencio y antes de irse tocó mi puerta.
Lo siento, Sebastián, dijo parado en el umbral, con los ojos de un niño que sabe que hizo mal. No sé cómo llegué a este punto. Sí sabes, dije, pero te lo acepto igual. Se fue. La hacienda quedó en silencio, un silencio diferente al de las semanas anteriores, sin el peso de los secretos, sin el zumbido de baja frecuencia de la traición operando en las sombras, el silencio limpio de una casa que volvía a ser solo mía. Fui al jardín, me senté en el banco de piedra junto a los rosales de mi madre y respiré el aire de la tarde, tierra, jazmín, café maduro en los cerros, hasta que los pulmones se llenaron completamente. Y entonces escuché, detrás de mí, el sonido de unos pasos silenciosos que conocía mejor que cualquier otro sonido de esta casa. Paloma se sentó a mi lado en el banco de piedra. No trajo café esta vez, no trajo nada. Solo se sentó, con la tarde cayendo sobre los dos y el olor a tierra mojada de los rosales. Estuvimos en silencio durante un tiempo, que no supe medir. El silencio entre nosotros nunca había necesitado ser llenado. Esa era una de las cosas que yo había empezado a entender sobre Paloma, que su presencia no exigía palabras para tener peso. «¿Cómo se siente?», preguntó al fin. Pensé antes de responder. Me lo pregunté de verdad buscando la respuesta honesta en lugar de la automática. «Limpio», dije. «Me siento limpio, como después de una lluvia de esas que lavan todo». Paloma asintió despacio. «¿Y triste?». «También, un poco». Miré los rosales. No por ella específicamente, por lo que esperaba que fuera y no fue. El amor que uno imagina siempre es más fácil que el amor que realmente existe, dijo Paloma, con esa sabiduría suya que no venía de libros, sino de haber vivido atentamente. El imaginado no pide nada, el real lo pide todo. La miré. ¿Tú has amado de verdad? Una pausa, sus manos sobre las rodillas. Una vez, dijo, hace mucho, un hombre que no supo quedarse, y luego sin dramatismo agregó, después de eso aprendí a amar cosas que sí se quedan, la tierra, esta casa, el olor del café recién colado. Una pausa más breve. Algunas personas. Ese algunas personas cayó entre los dos como una piedra en el agua quieta. Los dos lo escuchamos. Ninguno fingió no haberlo escuchado. Paloma, dije, cuando todo esto termine de asentarse, quisiera hablar contigo. ¿De qué? De lo que está pasando entre nosotros, de lo que quiero que pase. La miré directamente, sin máscaras, sin planes, sin representaciones. Sus ojos, esos ojos de miel quieta que ya me sabía de memoria. Eso me gustaría, dijo, sencillamente. Los días siguientes fueron de orden. Don Evaristo firmó los documentos que certificaban mi recuperación completa, con esa expresión divertida que se permitió solo cuando estábamos solos. Para ser un hombre sano, actuaste muy bien. El licenciado Herrera formalizó los acuerdos que protegían la hacienda. Gonzalo y Rafael recibirían su parte legítima de la herencia familiar, lo que les correspondía por ley. Pero los cafetales del sur y las tierras del oriente permanecerían íntegros bajo mi nombre, con un testamento actualizado que cerraba cualquier ventana legal futura. Don Isidro, cuando le expliqué lo que había pasado, guardó silencio un momento y luego dijo, con la parquedad de los hombres de campo, «Yo siempre supe que usted estaba bien, patrón. Sus ojos no eran ojos de enfermo», y lo dijo con una sonrisa que valía más que cualquier diploma. Carmela lloró. Carmela siempre lloraba en los momentos importantes. Lloraba en bodas, en nacimientos, en regaños y en reconciliaciones, como si su cuerpo fuera incapaz de guardar las emociones grandes y las expulsara por los ojos de manera automática. Me abrazó con esos brazos de cocinera oaxaqueña que huelen a chile y a canela y dijo, «Gracias a Dios, don Sebastián. Gracias a Dios que esta casa no cayó en manos de quienes no la merecían». Mateo se quedó 3 días más. Paseamos a caballo por los cafetales del sur, esos que casi se pierden, y hablamos de nuestro padre, de nuestra madre, de los años de infancia en estas mismas veredas. Fue la conversación más larga y más honesta que habíamos tenido en décadas. Antes de irse,
Mateo me encontró en el corredor y me miró con esa expresión suya de hombre que sabe más de lo que dice. «Paloma», dijo simplemente. «Sí», respondí. «Bien», dijo, y se fue. La hacienda Los Almendros volvió a su ritmo, el café en los cerros, el cacao en las laderas, el ganado en los potreros, los peones saludando al patrón que caminaba de nuevo entre sus tierras con los pies firmes en la tierra roja. Yo de pie, no en el sentido físico. Siempre pude estarlo, de pie en el sentido que importa, sin deudas de miedo, sin heridas no reconocidas, sin el peso de una soledad que yo mismo había construido creyendo que era sabiduría. Por primera vez en 54 años, me sentí verdaderamente de pie. Le pedí que caminara conmigo una tarde, no al cafetal, ni a los potreros, ni a ninguno de los lugares donde la hacienda me pertenecía de manera visible. La llevé al jardín trasero, el de los rosales de mi madre, donde la tierra huele a algo más viejo y más íntimo que los negocios y las cosechas. Paloma llegó sin el uniforme. La vi acercarse por el corredor con una falda simple de algodón azul y el cabello suelto, como aquella noche de la tormenta, y algo en mi pecho se acomodó con el clic suave de una llave en su cerradura exacta. Caminamos despacio entre los rosales. La luz de la tarde tenía esa calidad dorada y suave de las 5, cuando el sol ya no castiga, sino que acaricia. «Quiero contarte algo», dije. «Cuéntame». Mi padre se enamoró de una mujer que amaba sus tierras más que a él, y cuando ella se fue, él no pudo recuperarse. Murió convencido de que amar era sinónimo de perder. Y yo, sin darme cuenta, sin quererlo, crecí creyendo lo mismo. Hice una pausa. Construí muros y los llamé prudencia. Me alejé de la gente y lo llamé independencia. Pasé 54 años sin dejar que nadie me viera de verdad. La miré, hasta que una mujer que servía café en silencio empezó, sin que yo lo supiera, a verme. Paloma me escuchaba con esa atención total suya, sin interrumpir, sin apresurar. «Te vi tarde», dije. «Eso no tiene excusa. 12 años estuviste aquí y yo miraba a través de ti como si fueras parte de las paredes». Hice una pausa. «Pero ahora te veo, Paloma. Te veo completamente. Y lo que veo me parece lo más verdadero que he encontrado en esta vida». Sus manos, que caminaban libres a su costado, se detuvieron. «Sebastián», dijo, con una suavidad que contenía todo. «Sé que no soy fácil. Soy un hombre viejo en sus costumbres, con una hacienda que exige y un pasado que pesa. Tomé sus manos entre las mías, pero soy un hombre que aprendió, tarde y a los golpes, que la tierra sin amor es solo tierra, y que la casa más grande del mundo es la más fría si no hay nadie con quien compartir el silencio». Paloma me miró. Sus ojos color miel quieta tenían algo nuevo esta tarde. No la reserva de siempre, no el cuidado de quien guarda lo que siente porque no tiene permiso de mostrarlo. Era apertura pura, la de alguien que finalmente puede bajar los brazos. «Yo también tengo que decirte algo», dijo. «Dímelo. Llevas 12 años siendo el hombre más solitario que he conocido, y durante 12 años quise decirte que no tenía que ser así». Sus manos apretaron las mías. «No me quedé en esta casa por el trabajo, Sebastián. Me quedé porque esta casa eres tú. Y tú, con todo tu orgullo y todos tus muros y todo lo que te costaba pedir ayuda, eras el hombre más digno de ser amado que he conocido en mi vida». El olor de los rosales, la luz de las 5, sus manos. Me incliné hacia ella, y esta vez no fue como el beso de la tormenta, breve, sorpresivo, temeroso de sí mismo. Fue un beso largo, lento, del tipo que no tiene apuro porque sabe que llegó para quedarse. Olía a Sahar y a tierra limpia, y a todo lo que es real sin pedir permiso para hacerlo. Cuando nos separamos, la tarde había avanzado otro grado hacia el naranja. «Tengo miedo», dije con una honestidad que antes no me habría permitido. «Yo también», dijo Paloma. Y aún así, ella sonrió. Y esa sonrisa, la primera vez que la veía sonreír así, sin reservas, sin mesura, con todo lo que tenía adentro,
Me hizo entender que algunos hombres tardan toda la vida en encontrar lo que tienen frente a los ojos, y que cuando lo encuentran, lo único que corresponde es no volver a soltarlo. Aún así, dijo, nos quedamos en el jardín hasta que la noche llegó con sus estrellas y su silencio de montaña. Y por primera vez en muchos años, el silencio de los almendros no era vacío, era plenitud. Nos casamos un sábado de marzo, cuando los almendros del jardín estaban en flor. No una boda grande, no lo que yo habría organizado en otro tiempo, con toda la comarca invitada y la hacienda vestida de fiesta para mostrar. Una boda íntima, en el Jardín de los Rosales, con el padre Ciriaco, el mismo que Valentina había consultado para una ceremonia muy diferente, diciendo las palabras que importan bajo la luz de la mañana. Los invitados, don Evaristo, con su bata cambiada por un traje oscuro y los ojos brillantes del hombre que había guardado el secreto más importante. Mateo, que llegó la noche anterior cargando flores del mercado y llorando desde el momento en que vio a Paloma con su vestido blanco sencillo. Carmela, que lloró desde antes de que empezara la ceremonia y siguió llorando hasta el final y probablemente mientras lavaba los platos esa noche. Don Isidro, con el sombrero en las manos y la expresión solemne de quien asiste a algo que el tiempo va a recordar. Y la familia de Paloma, su madre anciana, dos de sus hermanos venidos del valle, que miraban la hacienda con ojos que mezclaban asombro y gratitud. Rafael asistió. Llegó solo, sin previo aviso, y se quedó parado en la entrada del jardín hasta que lo vi y fui a su encuentro. Me tendió la mano. Yo lo abracé. No era el perdón completo. Esas cosas no se cierran en un día. Pero era el primer paso, y a veces el primer paso es todo lo que se puede pedir. Gonzalo no vino. Eso también fue una respuesta. Cuando el padre Ciriaco nos preguntó y yo respondí, Paloma me miró con esos ojos que ya sabía leer en todos sus tonos y registros. Vi en ellos la mañana que llegó a esta hacienda con una maleta pequeña y los zapatos gastados. Los 12 años de silencio y observación y amor sin nombre. La noche de la tormenta y las velas y la cera caliente. La mañana que habló en el comedor grande, con la voz tranquila de quien sabe que la verdad es lo único que no pesa. Y cuando ella respondió y el padre Ciriaco nos declaró marido y mujer, y yo tomé su cara entre mis manos y la besé mientras los almendros dejaban caer sus flores blancas como nieve suave sobre los dos, sentí que algo en mí que había estado roto durante 37 años, desde el día que enterré a mi padre y juré no volver a ser tan ciego, se reparó por fin, no de golpe, no con ruido, con la suavidad de las cosas que sanan cuando encuentran el lugar exacto donde deben estar. Usted me ha acompañado durante toda esta historia, y antes de despedirme, quiero dejarle algo que no es solo el final de un relato, es lo que esta historia me enseñó, lo que le enseñó a Sebastián Ríos Almendaris, el hombre que fingió estar roto para descubrir quién lo amaba de verdad. La lección es esta: el amor verdadero no llega con fanfarria, llega en silencio, llega en los gestos pequeños y repetidos de quien te ve cuando nadie más te mira. Llega en el café con 2 azúcares que alguien prepara durante 12 años sin que se lo pidan, porque aprendió a amarte antes de que tú supieras su nombre completo. Buscamos el amor en los lugares grandiosos, en las personas que brillan, en los gestos que impresionan. Y mientras buscamos, a veces el amor más genuino de nuestra vida está a 2 metros de distancia, doblando sábanas en silencio, esperando que finalmente lo veamos. No tarde tanto como yo. Mire a su alrededor. Vea a las personas que están, a las que sirven sin pedir reconocimiento, a las que guardan sus palabras porque no quieren molestar, a las que llevan años siendo el sostén invisible de todo lo que usted construyó. Véalas. Ese es el único consejo que tengo para darle. Si esta historia le movió el corazón, si lloró o sonrió o se quedó pensando en alguien que quizás ha estado a su lado más tiempo del que ha notado, suscríbase a este canal ahora mismo. Haga clic en la campanita para no perderse ninguna historia nueva. Comparta este audio con alguien que necesite recordar que el amor verdadero existe, que es posible y que a veces solo necesita que alguien finalmente abra los ojos. Yo fui
Sebastián Ríos Almendaris. Y esta fue la historia de cómo aprendí a ver. Y antes de despedirme, soy el narrador de este rincón y quiero agradecerle por su compañía. Si nuestras historias tocan su alma y desea apoyarnos para que este canal siga vivo, le he dejado una forma muy especial de invitarnos a un café virtual en el primer comentario fijado de este video. Su generosidad ayuda a que cada palabra escrita aquí siga teniendo voz. Vaya allí y déjenos un saludo y si puede un café. Gracias de todo corazón. Hasta la próxima confesión.